Cursillita del 2026 es importante. Sabemos por experiencia propia, porque hemos vivido que la conversión no es algo que se da y listo, ya está, me convertí, ya quedé hecho, ¿cierto? Y lo que dinamiza la conversión, lo que hace que la conversión nos haga salir, ¿sí? Recordemos que fue el padre Guayer de la sinodalidad, ¿no es cierto? Y que el Papa Francisco lo expresaba con el deseo de que la iglesia sea una iglesia de salida. La conversión nos saca hacia afuera, no nos mete hacia adentro, nos saca hacia afuera, es algo dinámico, ¿no es cierto? Bueno, esto de la conversión y los signos de los tiempos siempre fue algo que estuvo en la oración y en el pensamiento de la iglesia, siempre estuvo presente. Pasa que bueno, Dios también va haciendo, va caminando también la historia con su iglesia, cuando Él se lo ha prometido, y es cierto que el Concilio Vaticano II fue el que puso el tema de la conversión y el tema de los signos de los tiempos muy de relieve, sobre todo en las encíclicas de la Lumen Gentium, o sea, cuando también comprendió que la iglesia tenía que tener esta conversión también a la luz de los tiempos nuevos que venían, ¿no es cierto? ¿Sí? Y también la Gaudium Spes, que es como eso, la manera en cómo la iglesia sale a este mundo nuevo, ¿no es cierto? Entonces, el Concilio Vaticano II implica para la iglesia, para nosotros, este cambio fundamental en el cómo la iglesia se entendía a sí misma, ¿sí? Y su relación con el mundo. Entonces la conversión de los signos de los tiempos son importantes fueron importantes y siguen siendo vigentes también para nosotros. En primer lugar, porque los signos de los tiempos revelan la presencia de Dios. No es que estamos buscando otra cosa en los signos de los tiempos. Y además expresan los deseos de Dios para el tiempo presente, porque Dios es el Señor de la historia. Dios es el que va llevando la historia, ¿sí?, hacia su plenitud, ¿sí? Y entonces esto también en el concilio, como decía el padre Hugo ayer también hablando del tema de la sinodalidad, ¿sí?, que implica para los padres conciliares, para la iglesia en ese momento fue una conversión a nivel eclesial, para toda la iglesia, ¿no es cierto? Una apertura a la reforma continua por la fidelidad del Evangelio. Ese fue el espíritu del concilio, ¿no es cierto? Que implicaba también cambio de mentalidad. Escuchábamos ayer, ¿no es cierto? Siempre se hizo así, la iglesia fue siempre así, ¿no es cierto? Pero bueno, comprender que el Evangelio, de forma más plena, para hacerlo en este sentido, para hacerlo más relevante, más vivo, más eficaz. Es como cuando nosotros decimos un Cristo vivo. Si nosotros queremos ser presente en el hoy de nuestra vida, en el presente de la historia, un Cristo vivo, necesitamos no solamente salir de nosotros mismos, sino leer los signos de los tiempos, encontrar la presencia de Dios en el mundo. Y uno dice estas palabras que ahora son como abstractas, ¿no es cierto? Pero lo concreto es que los signos de los tiempos en los cuales Dios se revela también son concretos, ¿no es cierto? Tienen rostros. ¿Sí? Porque lo otro fundamental del concilio, quizás no forma parte de la meditación, fue que el concilio volvió a la persona. ¿Sí? Tengo entendido, ¿no es cierto? Y lo creo también que el concilio apunta a la persona. ¿Sí? Y es esa persona también la que es ahora una forma para nosotros en este desafío de encontrar en ello el signo de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo? ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo a nosotros como iglesia, como movimiento también? Porque no hacemos nada que no sea propio también de la iglesia. De hecho, escuchamos en el concilio que somos iglesia. ¿Sí? Eso es el signo creíble para el mundo de hoy. Bueno, sin irnos por estas cuestiones del concilio y el contenido de los documentos, situarnos también que en ese momento fue cuando Dios
dio a la Iglesia, ¿sí?, en el Espíritu Santo el don del movimiento cursillo. En este momento, cuando la Iglesia está planteando salir de sí misma, enfrentar los nuevos desafíos que Dios les pone, Dios mismo también dio a la Iglesia, Dios hace todo, ¿no es cierto?, y lo hace todo bien. Pues en ese momento también, cuando en esa exposición, en ese momento es cuando nace el movimiento cursillo. Bueno, no nace como un movimiento cursillo, ya lo sabemos, ¿no es cierto? Más allá de las cuestiones puntuales, digamos, ¿sí?, sea don, sea carisma, ¿sí? Ahí fue cuando, sin todavía estar estando en marcha el concilio, ahí empezó todo un movimiento que no solamente fue para nosotros también como importante, sino para la vida de la Iglesia, con otros también otros movimientos. O sea, el movimiento cursillo, la relación carismática también nació a la vida del concilio, el movimiento catecumenal, modos en que Dios estaba dando respuesta y estaba mostrando a los padres conciliares cómo esto es una cuestión de Dios, ¿sí? Por ahí no fue en el momento, en la misma hora, en la misma fecha, digamos, pero está todo, ¿sí?, en el querer de Dios está todo unido, ¿no es cierto? Y ver cómo también de alguna manera esto que siempre se dijo, ¿no es cierto? A veces Dios también obra, se manifiesta también, no necesariamente en la estructura de la Iglesia. ¿Sí? Ustedes saben que muchos de los dogmas marianos, por ejemplo, no nacieron en la fe del pueblo. No es que se acercaban los obispos a rezar, a ver, Señor, mandar una... Esa era algo que ya estaba latiendo en la fe del pueblo de Dios, ¿no es cierto? Entonces ahí ven ese signo, ven ese y lo empieza y se formaliza, ¿no es cierto? Pero bueno, quería entonces empezar entrando con esta breve como introducción, digamos, para no quedarme colgados, sino pensar que nosotros estamos haciendo, ¿sí?, cosas nuevas, ver como también estamos en comunión con la Iglesia, ¿sí? El tema entonces la conversión para nosotros, ¿sí?, no es un evento aislado o una regla impuesta, sino un proceso dinámico, ¿sí?, que es personal y comunitario, ¿sí?, porque no podemos vivir nuestra fe solos, ¿sí? La fe que nosotros recibimos en el bautismo es la fe de la Iglesia, y la Iglesia es comunidad, ¿sí? Es cierto que después tenemos mi respuesta personal, mi adhesión personal, mi religiosa entrega de mi inteligencia y mi voluntad, como sea el Concilio de Trento, ¿no es cierto?, al plan de la obra de Dios. Pero bueno, a veces es bueno saber, ¿no es cierto?, que esto si no lo vivimos en comunidad no lo podemos vivir de esta manera, porque Dios lo pensó así. Ya esto viene en el Antiguo Testamento, cuando Dios se eligió un pueblo, no se eligió una persona, ¿sí? Así Dios también eligió una comunidad para encontrarse con ella, ¿no es cierto? Entonces la conversión nace para nosotros, este triple encuentro, que debe ser vivencial, no una cuestión intelectual, ¿no es cierto?, con uno mismo, con Cristo y con los demás, ¿sí? Eso también marca el ritmo de la conversión, ¿sí? Porque no me puedo convertir yo solo, ¿sí? Para convertirme necesito también, no solamente de la gracia de Dios, sino del otro, ¿sí? Y por eso los signos de los tiempos son importantes, porque otra cosa que fue fruto del concilio, que vino después en los documentos posteriores, ¿no es cierto?, esto que está también en la encíclica, si no me equivoco, refería al tema a los laicos, ¿no es cierto?, que se invitaba a escuchar al que está hablando, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, una conversión abierta, que es, como es un proceso largo, terminará cuando Dios así lo disponga, pero tiene que ser fecundo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que un poco ponernos de frente y firmes y rechazar la idea de una conversión terminada, ¿no es cierto? ¿Sí? Para eso nosotros siempre, como escuchamos en el movimiento, somos
dice el cristiano, ¿no es cierto? Este proceso de conversión tiene que ser gradual, va por paso, también es vital, permanente, y eso también de alguna manera se ve en lo propio del movimiento, ¿no es cierto? Lo del precursillo, el cursillo, el poscursillo. A veces necesitamos hacer como este entrecruce, ¿sí? Entre estas cuestiones que son importantes. Bueno, de la conversión podemos hablar mucho, pero también está todo el plenario, el encuentro que estamos teniendo, ¿no es cierto?, vamos a llevar adelante para irlo meditando, ¿no es cierto? Pero respecto a los signos de los tiempos, vieron que en los primeros momentos, los inicios, el primero de los rollos que apareció fue el estudio de los ambientes. Y por eso digo que no hay nada casual, ¿no es cierto?, en esto, porque siempre es el Dios el que está detrás. ¿Sí? Y es esto, ¿no es cierto?, también como Dios va obrando. Cuando, como uno no lo sabe todo, ¿no es cierto?, y uno escucha y, claro, Dios también, por el signo de los tiempos, ¿no es cierto?, claro, es el momento, es esa posibilidad que Dios nos da para poner en alto esto que nosotros, en lo que creemos, ¿no es cierto? Bueno, Dios me está poniendo en este lugar, bueno, ¿cómo veo a Dios? ¿Cómo lo encuentro a Dios? ¿Cómo hago llegar a Dios, ¿no es cierto?, a esta persona? ¿Sí? Y es algo que, por lo menos en lo personal, moviliza. Y comparto con ustedes porque esto no es una meditación, como Rosito, digamos, pero no tiene la intención de ponerme en el lugar de maestro, sino compartir con ustedes dos testimonios, ¿sí? Uno bueno, ¿sí?, y otro no tan bueno, pero que siempre es bueno por Dios, ¿no es cierto? Bueno, en primer lugar es bueno para que sea, ¿sí? Bueno, si yo les digo el padre Guillermo, en portugués del DJ, bueno, por lo menos todos sabemos qué es, ¿no es cierto? ¿Sí? Y uno que ha generado, ha hecho lío, digamos, ¿no es cierto?, Papa Francisco. Y uno puede tener muchas pensamientos, opiniones al respecto, ¿no es cierto? En lo personal, según el tipo de música, en lo personal, Padre Carlos, bueno, el tipo de música a mí no me desagrada, nunca he ido a disfrutar de ese estilo. Por ahí, yo diría, mi gusto por la música, le faltaría esto, aquello. Pero yo quiero ser un hombre de Dios. Entonces no lo puedo leer solamente desde ese lugar artístico, ¿no es cierto?, de gusto personal, si me muevo o no me muevo, me invita a levantar el brazo o no, digamos, ¿no es cierto? Yo lo digo, porque es un hombre de Dios, tengo que ver la fe como un signo de los tiempos también. Y sea por la positiva o por la negativa, Dios está hablando. ¿Sí? Porque si yo digo, bueno, pero a mí no me gusta desde la fe, no es mi estilo, bueno, pero yo digo, bueno, pero Dios también me está mostrando algo. A mí no me gusta. Pero Dios me dice, sí, a vos no te gusta, pero Él está llegando a las personas que vos no llegás, siendo como sos. Y es la verdad. Me cuestiona porque el signo del tiempo te interpela. ¿O no? Es lo que yo me digo a mí mismo. Bueno, el Señor me sacude. Y el otro no es un extraterrestre. Digo, no digo para hacer lo mismo ni nada. Pero digo, capaz que invita también a que cada uno, y no lo digo en sentido individual, sino también como cuerpo, quizás tengamos algo y que no nos animamos porque siempre es la primera vez, ¿viste? El padre Guillermo, supongo que alguna vez se habrá animado con mucho temor y temblor a hacer con el distinto, ¿no es cierto?
cultura personal, digamos. Pero vieron que fue algo, esto me cuestiona en ese sentido a mí. Porque Dios a todos nos da dones, talento, como dice el Evangelio, ¿no es cierto? Que podemos enterrarlo. Por miedo, por temor. ¿Sí? Y bueno, entonces me cuestiona en ese sentido, en el doble sentido, en el sentido negativo, ¿sí? Que Dios me dice, mira, entonces sí, amor, te gusta mucho, pero vos estás en tu comunidad y nada. Y el otro, bueno, si lo puedo hacer él, porque no lo puedo hacer yo. Ahora lo van a ver a mí como espectador, ¿no es cierto? Bueno, eso es un testimonio, ¿no es cierto?, de lo personal, que yo lo venía pensando, por ello compartí también con mis hermanos en el viaje, porque le hago que había en el viaje de 11 horas, ¿no es cierto?, ¿sí? Para compartirlo con todos, digamos. Sí, poniéndolo en esto, ¿no es cierto?, en el tema de la conversión y los signos de los tiempos. Porque ahí pasaron muchas cosas. ¿Sí? Había gente de todos lados y de todos lugares, digamos, ¿no es cierto? Y de todas realidades. Y todos compartiendo un mismo, sí, espectáculo, sí, pero se habló de Dios, se escuchó hablar de Dios. No fue una misa, ¿no es cierto? Como se decía, pero bueno, impresionante, ¿sí? Pero cuestionante al mismo tiempo. Y lo otro, esto es más personal, ¿no es cierto? Pero me pasó en la Semana Santa, que fue todo multiplicado por 3, porque Dios sí lo quiso, ¿no es cierto? Todo por 3 y algunas veces un poquito más. En una de las misas del Jueves Santo me pasó. Era la última, la última misa que tenía el Jueves Santo, ¿no es cierto? El tiempo no ayudó mucho, pero fue mucha gente, ¿no es cierto? Entonces, digo esto por el tema de la conversión y los signos de los tiempos, ¿no es cierto? Porque no es algo que uno lo dice desde la teoría, sino desde la vivencia personal, también como uno también muchas veces tiene que hacer esta salida, esta conversión y de leer las cosas que pasan, ¿no es cierto? Porque, como le decía, apuntamos a la persona y queremos que la persona se encuentre con Dios. No me pasó algo bueno, yo igual celebré la misa, ¿no es cierto? Pero bueno, a mí me cambiaron de parroquia y me tocó una parroquia dura en el sentido, vamos a decir así, de la forma de vivir la fe, digamos, ¿no es cierto? Muy estructurada, ¿sí? Que había tenido muchos años de acompañamiento de una orden religiosa, de un instituto religioso, ¿no es cierto? Que llevó mucho tiempo. Pero, bueno, uno también cuando ya se va deja todo, ¿no es cierto? Bueno, en base a esto, ¿no es cierto? Hablando de estos temas de los siglos de los tiempos, la parroquia estaba muerta. No porque estructuralmente, ¿no es cierto? Sino porque era yo y 3 gatos locos, digamos, ¿no es cierto? Y yo era el más joven de los gatos locos, digamos. Entonces, bueno, empezar a salir, a visitar, nada. Y bueno, llegó el Jueves Santo, digo, bueno, vino gente, ¿no es cierto? Bueno, yo primero apareció de la nada un muchacho, digamos, que tocaba la guitarra, y digo, pues sí, vení, tocá. ¿Sí? Y me dije, ¿puedes explicar? Porque tengo unos amigos que uno toca el teclado y otro el bajo. Sí, me digo, enchufarlo al equipo y dale, con tal de ponerle un poco de vida a la cuestión. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, tampoco llegaba a los 12 apóstoles para los de los tiempos. Entonces, bueno, señora, venga con una abuela con su nieto, póngase aquí y pegue el pie y yo se ¿no es cierto? Bueno,
que es un hombre de Dios, digamos, ¿no es cierto? Y quiere que todo bueno. Bueno, ¿qué pasó? Empezó la misa, había mucha gente, más de lo que habitual, digamos, pero de repente yo cuando llegué a los piques de la otra celebración, yo vi gente afuera, digo, ¿cuánta gente que hay? Dije yo. ¿Sí? Bueno, empecé la misa y yo dije, esta gente no está entrando. Había gente detrás de o sea, afuera del templo, lo que estaba participando de la celebración. Y yo, viste, me digo, ¿pasará algo? Dije yo, estarán esperando al resto de la familia para entrar, así es. Y seguían afuera. Hasta que me cayó hasta que ¿qué fue lo que me mostró Dios? Claro, estaban afuera porque no le gusta la guitarra. No le gusta el chiqui, como le dicen, ¿cierto? Y aparte, escandalizada porque le había los a una mujer y a un niño. Bueno, esos son mis desafíos pastorales. Bueno, digo también, ¿qué hago? ¿Qué les digo? Váyanse a buscar otra parroquia. Vayan con los padres, los curas que los formaron. Digo, bueno, y ahí empecé con algo que, digo, bueno, yo acá tengo que hablar de Dios. Si hablo desde mí, lo voy a mandar a Felichu. Digo, tengo que hablar de Dios. Entonces yo he escuchado hablar del amor de Dios, más en el ámbito del movimiento, ¿no es cierto? Y del amor de Dios. Yo ahora empiezo a agregar todas las misas, ¿no es cierto? Bueno, antes de la cosita así media que no está en la liturgia, pero que ayuda a vivirlo. ¿No es cierto? Bueno, en los momentos importantes, por ejemplo, ante la bendición, bueno, recordar que la bendición es porque Dios te ama. Cositas pequeñas, digamos, ¿no es cierto? Y siempre con eso, ¿no es cierto? O sea, empezar a acercarme y empezar a mirar a los ojos, porque yo digo, en el fondo, claro, se han encontrado con un Dios, digamos. Pero obviamente que no es un Dios alegre, como dice la canción, ¿no es cierto? Porque yo claro, digo que uno se pone en el altar y ve para allá y ve todos. Entonces, toda la misa, sincronito de caso. Obviamente que cuando entró la comunión, entraron. Pero así como entraron, amén, y se habían como disparado para afuera, digamos. ¿Quién soy yo para? Pero sí un desafío, ¿no es cierto? El tema de la conversión pastoral, la conversión, ¿sí? Y estamos también, o sea, bueno, ahí no perdió la oportunidad de hacer como mi precursillo, ¿no es cierto? O sea, bueno, y empezar con estas cositas pequeñas. Bueno, simplemente estos dos testimonios, digamos, personales, hablando del tema de la conversión y el tema de los signos de los tiempos. A veces hay signos que son más fáciles de digerir, ¿no es cierto? Y otros no, pero siguen siendo también como esas presencias de Dios y ese deseo de Dios que me invita, bueno, algo puedes hacer, si no te lo mostraría, me dice Dios. Te pongo este signo delante, ¿qué vas a hacer? ¿Sí? La madre, bueno, esto no es para mí, y esto ya, pero el desafío es ese, ¿no es cierto? Saber que, como decimos siempre en las oraciones de la iglesia, Dios es todopoderoso y eterno, o sea que todo lo puede hacer. Basta que uno, ¿sí?, le diga que sí. Así que bueno, invitarlos entonces, queridos hermanos, a vivir esta jornada en la alegría, sabiendo que Dios es el que nos llama a la misión y también el que nos capacita para poder ser hoy un signo, un instrumento de salvación para todos nuestros hermanos, ¿sí? Que sean muchos también